¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de la plataforma informativa IBRA 2020. Mi nombre es John Torres. En este día tengo el gusto y el placer y la dicha de poder compartir un tema tan particular como lo que es los milagros. Y hoy tengo como invitada especial Se está grabando. Viviana Quiroz desde Disculpa. Chile. Bueno, para los que no la conocen, Viviana es estudiante, maestra, colaboradora de la plataforma de la clase de los viernes, de la plataforma IBRA también. Una gran maestra de la cual hemos aprendido muchas cosas, que siempre con sus palabras nos invita a pensar siempre más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Y pues para los que la conocen, pues también siempre ha estado ella en otras entrevistas, hemos tenido la oportunidad de compartir con ella otros temas que están en la plataforma 2020. Y pues Viviana, bienvenido una vez más a la plataforma informativa IBRA 2020. Es un placer para mí tenerte por acá nuevamente. Lo dicho es cumplido, es un hecho. Bueno, primeramente agradecer por la confianza. Maestros somos todos de nosotros mismos, porque cada uno aprende de sus propios errores, cada uno aprende de sus aciertos, de sus desaciertos, y todo es una enseñanza. Así que somos maestros internos de nosotros mismos. Por eso una vez el maestro Pedro me dijo una frase que me quedó muy, muy marcada. Me dijo: maestro, tú que enseñas a otros, enséñate a ti mismo primero. Entonces, por eso, bueno, la conciencia mesiánica decía que maestro había uno solo, y esa es la conciencia. Así es. Bueno, Viviana, para abrir este tema tan importante que tiene que ver acerca de los milagros, y porque vamos a poder compartir con todas las personas que nos están oyendo en los distintos lugares, tengo una serie de preguntas por acá por las cuales vamos a empezar para poder ir abriéndolo. ¿Qué son los milagros? Los milagros son manifestaciones internas, porque como dije el otro día yo en la clase, que el magnetismo lo llaman fe, ¿verdad? La religión al magnetismo le puso esas dos siglas, la letra que compone fe, y en la tabla periódica es magnetismo. Entonces, cuando uno logra comprender de cómo es uno primeramente, uno es eléctrico magnético, ¿verdad? Entonces, como somos eléctricos magnéticos, somos seres lumínicos que atraemos cosas y emanamos cosas. Entonces, como proyectores holográficos que nosotros mismos somos los que proyectamos la imagen hacia afuera de algo que yo estoy formando en mi mente y en mi corazón. Entonces, como la palabra milagros para mí dejó de existir hace un buen tiempo atrás, porque cuando comprendí cómo funciono yo como ser humano, como estoy guardado en este estuche, yo que fue intervenido, por algo lo hicieron. Entonces, cuando uno logra discernir cuál es el propósito de este envase, ahí uno viene como un clic. Entonces, uno dice, claro, por algo inventaron la televisión, vamos a poner un ejemplo, inventaron la televisión para yo poder ver una imagen, ¿verdad? Entonces, como crearon este estuche, este envase, para poder proyectar hacia afuera lo que ellos quieren que yo vea. Entonces, cuando nosotros logramos discernir la mentira, por eso se llama discernimiento. Discernimos la mentira, entonces uno se va hacia adentro y uno es la misma persona que crea sus milagros. La palabra no quería aplicarla ahora, pero la misma persona es la que manifiesta hacia afuera los deseos de su mente y de su corazón.
Entonces, los milagros no están fuera, están dentro de este envase y se proyectan por estos sentidos que son el holograma que se ocupa en esta Matrix para poder, digamos, visualizar, oler, tocar y degustar. Pero en el fondo, nada de lo que está afuera existe. Entonces, soy yo la que está co-creando juntamente con la conciencia, estamos co-creando esta Matrix mental. Así es. No sé si me di a entender, mi hijo. Para mí no son milagros, sino que realmente hay algo más profundo. Tiene que ver con el entendimiento de la energía, la frecuencia, la vibración y la resonancia que se emite. Pero así se le puso, así nos los enseñaron. Y partiendo de eso que se conoce como milagro, pues vinieron muchas derivaciones y muchas formas de entendimiento en la que pues la manera en la que las personas lo pueden creer o entender, pues no por ahí puede no ser. Pero la pregunta aquí es, Viviana, ¿realmente existen los milagros? Nosotros como dijo el maestro el otro día, de hecho somos un milagro caminante nosotros, milagro entre comillas, porque somos una manifestación de la conciencia nosotros, o del Padre, como lo llaman, somos nosotros, esto es tan profundo, John, que de repente da como un poquito de cosa expandirse más allá, porque realmente cuando tú logras, dice, hay una parte de la escritura que le dijeron a Abraham, ensancha el sitio de tu tienda. Y esta es una tienda, ¿tú sabías? Nuestra cabeza es una tienda, porque la tienda que cubre el cerebro se llama dura mater, es una tienda, y se llama así literalmente la parte del cerebro, que es la que cubre el cerebro de los golpes, que protege a los niños cuando se caen, es como una tienda, literalmente es como una tela que cubre el cerebro. Entonces, cuando le dijeron a Abraham, ensancha el sitio de tu tienda, le está diciendo, ensancha el sitio de tu mente, ensancha el sitio de tu comprensión. A esos niveles lo quería llevar, porque es romper como nos enseñaron, como nos quisieron educar, ¿verdad? Entonces, cuando cuando el maestro Pedro me dice que yo soy loca en las cosas sí, bastante. Yo literalmente un día cerré mis ojos y fue como que visualicé una tienda y yo misma ensanché el sitio de mi comprensión. Porque resulta que lo ensanché adelante, hacia atrás, ensanché mi conciencia. Porque como esto es un holograma, tú lo puedes modificar, tú logras transformar la materia. La materia la transformamos nosotros mismos a través de la comprensión, de discernir cómo funciona esto. Entonces, cuando yo comprendí esa parte y corre tus estacas, quiere decir porque te vas a ensanchar en el conocimiento, o sea, vas a expandirte en niveles de conciencia superiores. Por eso yo hago las cosas literalmente también, las hago psicomágicamente o proféticamente, como lo llama la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando tú logras comprender de que Él está en ti y tú estás en Él, yo actúo como actuaría Él, o sea, hago lo que Él haría. Y Él, como está en mí, sigue mis locuras y los dos hacemos cosas juntos. Entonces, es maravilloso saber que los dos somos esto. Entonces, los milagros, así como lo dice la religión, que han usado muchas cosas también y sabemos que muchas, no vamos a nombrar ninguna religión en específico, pero sabemos que hay entidades que también trabajan a través de esos
rituales que se hacen, porque el mundo oscuro también trabaja, ellos no descansan. Entonces, mire, una vez, yo les comento con mi experiencia para que logremos comprender un poquito esto. Acá en donde yo vivo hubo un accidente muy grande y murieron pasajeros de un bus de casi 45 personas que iban a trabajar a la capital, y ese bus sufrió un accidente y murieron muchas personas, inclusive iba un conocido mío también. Entonces, yo siempre le hablo de mis amigas a ustedes, la que tiene visión remota y mi otra amiga, y en ese tiempo yo todavía estaba yendo a la iglesia o iba, pero ya muy poco. Entonces, esa vez fuimos a ese lugar porque se iba a empezar a levantar un altar en ese lugar. Ustedes saben que la gente que tiene creencias van y levantan ánimas, levantan esculturas, y nosotros fuimos a ese lugar y habían fotos de todos los que habían fallecido ahí. Había muchas fotos. Y ya se estaba empezando a establecer como un altar grande ahí en ese lugar. Entonces, como eso se establece en el mundo físico, en el astral también ocurre lo mismo. Como es abajo, es arriba, y como es arriba, es abajo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros cuando fuimos con mis amigas? Mi amiga que tiene visión remota empezó a ver difuntos que andaban caminando, digamos, almas que andaban caminando en la carretera, y abrimos un portal dimensional en ese minuto para que las almas se fueran a los lugares que correspondían. Wow. Y ese portal se quedó abierto porque era mucha gente, porque como la Tierra tiene varias historias de vidas pasadas y todo eso, es un archivo, es un registro que tiene la Tierra. Entonces, cuando fuimos ahí a ese lugar, había un altar donde había una virgen grande, la habían puesto en alto. Entonces mi amiga me dice, trépate por ahí, me dice, y ponele las manos en los pies, me dice. Entonces, yo subí y escalé, y cuando le puse la mano en los pies, yo declaramos una palabra sobre eso. Y mi amiga, la que tiene vista espiritual o visión remota, vio cuando salió el demonio de la Virgen. Tremendo. Entonces, ellos ocupan las imágenes para hacer milagros. Por eso la gente, cuando va con la intención de pedir algo a esa figura que tiene ojo y no ve, que tiene boca y no habla, pero sí hay una posición espiritual en ese lugar. Sí hay una posesión, no posición, una posesión en ese lugar donde está esa escultura. Entonces, esas entidades que están escuchando esas peticiones, las atrapan, y ahí es donde empieza todo un trabajo espiritual para producir el milagro que ellos pidieron. Por eso existe la devoción a las esculturas. Por eso existe la devoción a San Pedro, a la Virgen de aquí, a la Virgen de allá. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de producir ese deseo de esa persona que se haga realidad. Por eso muchas sanidades perduran un tiempo, pero después pasa la factura y cobran el doble. El astral, y como dijo el maestro Pedro, el astral y la 3D, o el mundo como nosotros nos visualizamos, la 3D o el mundo astral, están unidos, o sea, no hay nada separado. Entonces, nosotros no podemos dejar de pensar de que si estamos ligados, digamos, en el astral, por eso es esa frase que dice, como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. ¿Por qué? Porque estamos hablando del astral con esta Matrix, la 3D. Entonces, por eso para mí era importante, y ese tema espero que lo tratemos algún día, de los egregores, John. Así es, claro que sí. Resulta de que la Matrix es una holografía mental. Entonces, en el universo nada se pierde.
la energía no se pierde, solo se transforma, ¿verdad? Entonces, cuando tú logras comprender de que el pensamiento viaja más rápido que la luz, punto uno. Las palabras tienen una carga energética vibracional. El poder de la intención de los pensamientos y las acciones también tienen una repercusión. Entonces, cuando hablamos de los vigilantes, digamos, cuando hablamos de los nefilí, los vigilantes son egregores que son creados por las propias personas. Depende de la carga energética que tenga el deseo de la persona, la manifestación que tiene una persona, está creando una energía, depende de mucha vibración que le puede, digamos, devolver esa energía positiva o una energía negativa que también pasa la factura. Entonces, las enfermedades, las alegrías, las tristezas, todo eso están acoplados a egregores en masas, Entonces, si las personas que tienen cáncer, vamos a decir que están todas conectadas a un egregor, que es un poder mental psíquico que se formó y tomó una forma. Entonces, todas las personas que están con cáncer, inevitablemente es como un pulpo, están con esos tentáculos unidas a ese egregor. Las personas que son adictas al fútbol, porque tú ves fanatismo en el fútbol, es algo que a veces sobrepasa, digamos, los límites del fanatismo. Entonces, esa masa crítica formó otro egregor, y ese egregor del fútbol tiene conexiones con todos los fanáticos del fútbol. Entonces, ¿quién alimenta estos egregores? Son las propias personas con sus devociones, con sus acciones, con sus pensamientos y con la emoción que le pongan a las cosas, la intención que ponen. Entonces es importante saber cómo funcionan también estos egregores, por algo les llaman los vigilantes, porque ellos están expectantes a lo que tú quieres pensar, hablar, manifestar o sentir. Entonces es importante vigilarse uno mismo para dejar de alimentar esta matrix holográfica de emociones, porque la matrix holográfica es mental, todo el universo es mental, todo es mente. Por eso cuando la conciencia me enseñaba, y que el maestro Pedro lo corroboró, me enseñaba en mi cocina que él era como un cerebro grande que no tiene principio y no tiene fin. Estamos hablando de que la conciencia también ocupa un cerebro, ¿verdad? Un cerebro cósmico. Así es. Que no tiene principio y no tiene fin. Entonces, el universo todo es mental y por eso nosotros también tenemos que saber usar el pensamiento. Pensamiento. Ver cómo pensamos la mentira. Entonces, es importante saber cómo nosotros podemos manifestar, no vamos a usar la palabra milagro, vamos a empezar a entender y comprender cómo podemos manifestar milagros, porque van a ser tus propios logros, tus propias manifestaciones son las que tienen la capacidad de cambiar esta matrix holográfica, porque tú tienes tu propia matrix holográfica, yo tengo mi propia matrix, somos todos, digamos, como es una conciencia fragmentada, tenemos que empezar a unificar esa conciencia para ponernos de acuerdo también en empezar a manifestar cosas positivas. Por eso hay una frase que dice la escritura, tus pensamientos son de continuo a lo negativo, más yo tengo pensamientos de bien, dice la conciencia, para contigo. Entonces, como nos han educado de mala manera, nos han querido adoctrinar solamente con un hemisferio, el izquierdo, hemos sido muy críticos, muy burlescos, han aflorado muchos egos. Entonces, cuando tú logras comprender de que tú vas a unificar la parte femenina y la parte masculina de tus pensamientos, vas a equilibrar tus emociones.
te empiezas a establecer tú en un centro y tú tienes la capacidad de manifestar cosas positivas y maravillosas, amándote primeramente tú y poder manifestar cosas positivas para el resto de la humanidad. Así es. Viviana, entonces, de pronto para no se puedan perder, ¿de dónde provienen los milagros? De tu forma de manifestar tus deseos y tus pensamientos. Podemos decir que si el astral también es otra matrix, ¿es posible que puedan venir del astral también? Lo que pasa es que cuando tú te conectas con la conciencia, porque nosotros con la conciencia estamos unificados. Yo muchas veces no tengo que hablar para poder manifestar, sino que yo solamente con mis ojos cerrados puedo visualizar internamente lo que yo quiero manifestar. ¿Me doy a entender? Ponte tú, yo la otra vez hice un acto psicomágico, a ver, para hacerlo más didáctico. Yo recorté una camioneta 0 kilómetros nueva, recorté una foto mía y recorté una foto de mi hijo y pegué nuestras caritas dentro del vehículo. Eso se llama psicomagia. Entonces, yo como pegué mi carita y me puse como en el manubrio manejando esa camioneta, yo como que me visualicé dentro de esa camioneta. Sentí el aire cuando iba viajando en esa camioneta y veía a mi hijo contento porque íbamos arriba de una nueva camioneta. ¿Me doy a entender? Entonces, wow. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy formando una creación mía, un milagro. Ese es mi logro, porque sí, yo ya lo manifesté, ya tuve la sensación de que ya es mía, tuve la emoción y sentí que esa camioneta la estaba disfrutando, llevando a pasear a mis hijos, lo sentí, lo vibré, lo disfruté. ¿Me doy a entender? Yo no tengo que ver para creer, sino que yo tengo que crear para manifestar. Es así como funciona al revés. Entonces, como la persona no está bien posicionada, no sabe el valor espiritual que tiene, no se reconoce a sí mismo como un ser de luz, la persona es codependiente de cosas externas. Entonces, como piensan que, digamos, por intermedio de cultura, porque las religiones se van repitiendo en el programa heredado de un árbol genealógico. Son todos católicos, son todos evangélicos, son todos musulmanes, son todos budistas, porque eso es un programa que se hereda, ¿verdad? Entonces, cuando la persona manifiesta y pide, es ahí donde está la trampa, el pedir. Claro, porque si pides, aparte que te estás metiendo en un problema, estás anulando lo que vendría siendo todos tus atributos divinos que están formados por las 4 columnas que son el amor, la vida, la luz y la paz. Así es. Y entonces, aparte, estás anulando tu voluntad, eso, que es una de las fuerzas más grandes, una de las fuerzas, por decir, no sé si sería correcto, del universo. Entiéndase muy bien el tema de las palabras. La voluntad que tú tienes es tan importante y no perderla es mucho más importante aún, porque en el momento entonces, Viviana, que tú pides, es allí donde anulas todo lo que tú eres como un ser que has venido, que no tiene principio ni fin, y te entregas a estos seres. Entonces, de allí pues empieza a ser todo un rollo. Y entonces, partiendo de la necesidad y la desesperación que tienen las personas, ahí es donde ellos aprovechan, sobre todo para jalarte la energía tuya que es tan grande, pero tan grande y se dice que es mucho más grande que el sol. Nunca te pongas de ejemplo, nunca nos pongamos de ejemplo, nunca. Cuando el caballero del lado, vamos a decir,
el vecino del lado empieza a pedir, pierde todo derecho legal sobre su esencia. ¿Me doy a entender? Claro, entiendo. Porque ya no dependes de ti, dependes de algo externo. Entonces, Sí, ese derecho legal se le da a la entidad a la cual le estás pidiendo, porque la persona, el vecino, ya dejó de tener voluntad propia. Que esos son detalles muy importantes para no desviarnos, digamos, del concepto que quería más o menos aclarar. Por eso es importante manifestar y los milagros se producen a través tuyo, a través de canalizarte tú, de enfocarte dentro de ti mismo y manifestar, si tú quieres una familia unida, empieza a visualizar en tu mente a esa familia y conectas la mente, digamos el cerebro y el corazón, lo conectas y lo sientes como tuyo, como algo que ya está hecho, algo que tú ya sientes y vibras, tú no tienes que ver para creer, sino que tú vas a crear para manifestar. Por eso todo es al revés, como decía el maestro Pedro, todo es al revés acá. Acá nos hacen ver de afuera hacia adentro y es de adentro hacia afuera. Entonces es importante manifestar eso que uno anhela en su corazón, manifestando. Yo les dije la otra vez que yo he manifestado un colegio grande para niños donde se potencian todos los dones, los talentos de estos niños para poder modificar esta matrix y eso es lo que hay que hacer, es lograr modificar con tus propios pensamientos y con la intención de tu corazón, empezar a modificar esta realidad holográfica que es basada en puros pensamientos y palabras y acciones. Tenemos que empezar a manifestar una juventud saludable, con emociones saludables, familias restauradas. Tenemos que empezar a modificar nosotros esta realidad, mijo. Porque si nosotros vemos de afuera hacia adentro, claro, tú ves la juventud que está totalmente desbordada, sexualizada por todos lados, malandra, por poner una palabra vulgar, digamos, que con pistolas, cuchillos y cosas así, porque ellos han sido influenciados mentalmente por la tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos una tecnología interna, que lo que está afuera es la copia de lo que nosotros somos dentro de nosotros mismos. Si tú analizas la palabra celular, estás hablando de tus células, porque las células se comunican entre ellas. Entonces, si hablamos de celular, nosotros tenemos un celular interno, si toda la tecnología es copia de nosotros mismos. Entonces, como no hay nada afuera, nos crean una realidad holográfica falsa, pero son copias de nuestras mismas funciones internas. Por eso la telepatía existe. No es que va a existir, existe. Porque tú mentalmente tú ya te estás comunicando a través de la vibración, de la frecuencia, tú te estás comunicando con la persona que quieres tener un contacto, que te llame, que te visite, y de repente aparece algo y dice, mira, justo estaba pensando en ti, ¿verdad? así es. Entonces, Pasa mucho. ¿pero quién está manifestando eso? Tú La mismo. misma persona, la misma La persona misma. y uno mismo es quien la manifiesta. No es un milagro, es un milagro, porque tú lo estabas pensando, tú tenías intención de ver, cómo estará, porque hay una emoción involucrada en eso, ¿verdad? Que me gustaría comer algo rico, y tú piensas, no sé, de repente en una rica pizza sabrosa, y nos falta quien llega con una pizza rica y sabrosa. ¿Por qué? Dice la escritura que Él cumple hasta los deseos más profundos del corazón. Porque ¿quién es Él? Es la conciencia, y la conciencia está en ti y también discierne lo que tú quieres comer, algo rico, y esa pizza te va a llegar. Así es. Entonces, el deseo va acompañado juntamente con la intención de manifestar lo que tú estás anhelando. Por eso,
para mí dejaron de existir los milagros y empezaron a existir los milogros, porque yo comprendí cómo funcionamos nosotros como células de un solo cuerpo, digamos, de un solo planeta. Nos comunicamos unos a otros, nos estamos comunicando siempre. Entonces, Entonces, perdón, sería, Viviana, lo correcto, y disculpa que te interrumpa, no, dale. que o sea, entonces sí está bien cuando hablamos de que lo que son los milagros provienen del mundo astral y lo que son los milogros, y entiéndase que hay un tema entre palabras, pero es la manera en la que podemos describir las cosas. Son los que provienen del mundo moroncial y de Así es, esa conciencia que así es es. donde está el amor, la vida, la luz y la paz, que es la que todo lo puede. A la apertura de la conciencia mesiánica, porque eso es lo que heredamos, digamos, del mundo monastial, es esa conciencia, la conciencia mesiánica, está en nosotros. Entonces, es lo que nosotros, con la comprensión de cómo funcionamos, de cómo son los programas a través del árbol genealógico, de ver cómo funciona la manipulación del sistema, tú con el solo discernimiento, discernir la mentira, uno va a tocar a una persona y lo que está pegado en el aura de esa persona tiene que salir, así automáticamente, porque tu aura, tu propia aura, está empoderada, mijo. Por eso hay gente que cuando tú te acercas a personas, tú sientes energías, tú sientes que te observan y te están mirando mal, tú sientes cuando hay envidia, tú sientes cuando hay murmuración. Esas cosas son las que yo percibo y me doy cuenta cuando le caigo muy mal a alguien sin siquiera conocerme. Entonces Sí. tenemos que llegar a discernir de qué nos rodeamos, cómo nos afectan también los entornos, porque también eso es muy importante. Por eso es bueno limpiarse a través de la naturaleza, a través de caminar descalzos por la arena, es muy bueno también eso, o caminar descalzos en la tierra, porque toda esa energía también la absorbe la tierra también absorbe todas las malas energías. Por eso la tierra se manifiesta en explosiones, en tsunamis, en tormentas y aire, fuego, tierra y agua, ¿verdad? Son los mismos componentes que tenemos nosotros. Nosotros tenemos aire, fuego, tierra y agua. Entonces, todo lo que nos pasa a nosotros también le pasa a la Tierra y todas las vibraciones que tiene la Tierra también nos afectan a nosotros, porque somos una sola mente colectiva. Es como que el alma, la Tierra tiene un alma también, mijo. Ella siente, ella tiene boca, tiene ojos, tiene oídos, ella se mueve, respira. Estamos tan conectados con ella que nosotros sí podemos modificar todo esto. Cuando las personas están desesperadas, están pasando por alguna situación o quieren que algo se logre en su vida, acuden a lo que es más viable sin entender cómo funcionan las energías. En el momento más difícil de la vida, el que creemos que es muy difícil, siempre llega la solución. Pero no tenemos paciencia. Y cuando no pasan las cosas es porque hay pereza. Entonces, no, pues que lo haga el santito, que lo haga el otro, San Pedro, San Judas y toda la cantidad de Sangoloteo. deidades y dioses que hay y salvadores que hay que cumplen milagros en todo el mundo. Claro. Entonces, esto es un problema tremendo. Y fíjate, ¿pueden las personas realizar milagros? Y esto quiero que lo expliques tú, Viviana, a las personas. Sí, pues nosotros podemos manifestar sanidades visualizándonos. De hecho, yo estoy trabajando conmigo misma, o sea, yo quiero ser un ejemplo vivo de eso. Lo he manifestado en mi corazón y en mi mente. Y
Mira, esas cosas que hace la conciencia. Yo te dije, vengo llegando porque andaba haciendo algunos trámites y pasé a ver a mis dos amigas, a las que tienen visión remota, y yo muchas veces, porque yo he tenido muchos problemas dentales desde que era niña. Entonces, yo siempre me visualizo en una clínica con una dentadura preciosa. Yo siempre me visualizo en esa camioneta, como te digo, me visualizo haciendo mis proyectos, mis manualidades, todas esas cosas, llevándolas a tiendas y cosas así. Yo misma estoy creando ese potencial y yo sé que eso se va a manifestar. Entonces, el tema de la dentadura son deseos de mi corazón que solamente están aquí y aquí. Me voy a entender, no lo ando publicando, es que yo quiero hacerme esto, no. Y ahora fui a ver a mi amiga y estábamos viendo algo en la televisión, y mira, la que tiene visión remota, me dijo, ¿me das permiso, Viviana? Sí, le dije yo, ¿qué pasa? Me dijo, me voy a meter dentro de tu cuerpo. Wow. Ya le dije, bueno, y ella empezó a trabajar en mí y me sacó un chip que tenía en la cabeza. Me dijo, ese chip estaba conectado con el corazón. Me dijo, ¿me das permiso para sacarlo? Sí, por supuesto. O sea, siempre ella con respeto. Eso tienen ella respeto. Entonces me dijo, te estoy cambiando la dentadura, me dijo. Wow. Te estoy cambiando toda tu dentadura, te estoy fortaleciendo todas tus encías y todos tus dientes están hermosamente blanquitos, me dijo. Entonces, claro, yo comprendí que ella estaba trabajando en el astral. Está modificando el astral y eso es una repercusión que se va a ver en el mundo físico acá, ahora, en este tiempo. Entonces, Claro. cuando claro, me dijo, me voy a meter en tu columna vertebral. Y claro, ella se empezó a estirar porque yo tenía un dolor muy profundo en la columna. Entonces ella sintió todo lo que yo estaba sintiendo. Entonces me dijo, ahora tus rodillas, me limpió completa, completa. Fui a visitarla y salí más limpia que nunca. Así que vengo muy contenta, feliz, porque sé que lo que yo he querido manifestar se está dando, porque ha sido un deseo de mi corazón y ha sido un pensamiento positivo con amor para mí, porque el amor empieza por uno primero, a valorarte, a amarte, a cuidarte, a respetarte, y eso es bonito, porque nosotros estamos limpiándonos de muchas programaciones, teníamos muchos apegos, éramos muy volátiles, éramos muy dispersos. Entonces ahora como que estamos volviendo a este centro, volviéndonos a encontrar a nosotros mismos, y yo creo que eso es lo más valioso. Entregábamos demasiada energía hacia afuera y poco menos, como somos inagotables, pero también nos cansábamos, entonces de repente caemos en estrés, nos afanamos igual, cometemos el error de afanarnos y de querer a veces todo rápido, pero todo llega en el momento oportuno. La conciencia sabe cuando estamos preparados para recibir un milagro, la conciencia sabe cuando tú estás preparado para recibir buenas finanzas, sabe cuando estás preparado para un divorcio, la conciencia sabe todo. Esa manera de poder captar todo eso es armonizando. Si nosotros logramos, las personas logran armonizar, van a poder ser como el maestro, y como todas aquellas personas que no es algo oculto, ya es una realidad. Ya existen personas ah, haciendo lo que se pudiese considerar un milagro, pero es que los milagros, que son logros basados en nuestra armonización, están constantemente rodeándonos. O sea, todo depende de cómo canalizamos esas energías, las filtramos para poder manifestarlas en el mundo físico. Porque tú hay una frase que yo la copié porque la encontré muy, muy asertiva para el tema. Dice, vigila tus pensamientos porque se convierten en palabras.
vigila tus palabras porque se convierten en acciones y vigila tus acciones porque se convertirán en tus hábitos y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Así es. Entonces, sí, es muy bueno y lo podrías poner tú te lo mando por interno para que lo pongas ahí para que la persona logre tomarle el sentido a lo que queremos expresar con esta frase. Porque si nos vamos a lo más profundo, somos lo que pensamos, mijo. Así es simple, somos lo que pensamos. Hay una frase en la escritura que dice, así como piensa el hombre en su corazón, así es él, ¿verdad? Entonces, hay otra frase que dice en la escritura, dice, y al ver la fe de ellos, se producía el milagro. O sea, no era el milagro del Mesías, era el milagro de la propia persona. Porque la gente decía, si tan solo toco el borde del manto, seré saludable, ¿verdad? Si solo toco, pero la persona depositaba la confianza en eso, pero en el fondo estaba produciendo su propio milagro, porque le ponía la fe a algo externo, pero era tanta la ansiedad, la gana de ser saludable que se autocuraba. Entonces es importante, por eso las iglesias, las religiones han lucrado, han hecho Muchísimo, lucro muchísimo. por lo mismo, porque digamos se han aprovechado de la ignorancia que nosotros en la cual estábamos. Yo he declarado que nosotros ya salimos de ese aletargamiento, de que tenemos la conciencia mesiánica, y es importante que tú digas siempre, declárate sobre ti mismo que tú tienes una conciencia mesiánica y que ya estás en el mundo moroncial. No tienes que ver para creer, sino que manifiesta en tus pensamientos y vas a pensarlo y lo vas a crear. Esto funciona todo al revés. Por eso se han aprovechado de la fe de las personas, del magnetismo. Se han Del aprovechado. magnetismo, realmente. Es el magnetismo, porque atraes lo que eres. Dice que nosotros atraemos lo que somos. Cuando tú vibras la persona, cuando vibra en baja frecuencia, atrae pura gente negativa. Cuando dicen que andan con la nube negra encima, cuando anda la gente con energías bajas, atrae puro desgracia, problemas, Eso accidentes. que estás diciendo, Viviana, es muy importante, porque en términos de energía, así como una persona puede pasarnos por un lado o llegamos a un lugar, podemos sentir, no sé, si estabas, un ejemplo, triste, has tenido un mal día, vas a la casa de alguien o te encuentras con alguien y automáticamente se te cambia todo lo que venías trayendo y hasta te puedes curar. Traías algún dolor de cabeza y hasta se te olvida que traías eso. Entonces, en términos de energía, influye mucho. Esto se puede profundizar un poco más, o lo pueden buscar, pero en términos de energía es una posibilidad. Pero sobre todo cuando estamos armonizados y si estamos pasando por una situación difícil que nos está perturbando o hay mucha turbulencia, y yo creo que la mejor respuesta es lo que acaba de decir, una nube negra que se pone ahí, que de pronto entonces vienen esos pensamientos, todo, anda uno turbulento, ¿no? Un tornado. Sálgase de ahí lo más pronto que pueda, porque eso, la mente lo activa y lo Y lo atrae. atrae. Entonces, así como tú puedes pensar, un ejemplo muy básico, de que no tengo ni un peso en el bolsillo, fíjate, o sea, es que cuando nos observamos, fíjate cómo reacciona el cuerpo. Eso es muy importante observarse. No tienes un peso un día, no tengo ni para comer. No tienes para comer, dice, bueno, ya voy a durar una semana, no tengo para comer, tranquilo. Pum, a la semana te caen 1,000, 2,000 dólares. ¿Cómo te vas a sentir? Se activan tus emociones, todo se activa.
¿Por qué es tan difícil mantener esa misma emoción, ese mismo sentimiento, esa misma energía, cuando también estamos pasando por situaciones difíciles? Y que cuando nos llegan, seguimos trabajando y no nos dejamos actuar por esas emociones. Porque si no los vamos a traer, entonces, si estamos pasando por una situación difícil, buscar la manera de cómo salir de ese lugar. No sé, hay gente que escucha música, pero es que ya todo está tan contaminado, la música, los libros, lo que comemos, que es un poco complicado trabajar en todo esto. Pero sí es posible. Si lo hacemos, vamos a crear realidades, vamos a poder manifestar. Y aquel que estaba enfermo lo vamos a poder sanar. Y aquel que está muriendo, pues se le da más tiempo. Y aquel que está pasando por una situación muy difícil, se recupera, se restaura y vuelve a comenzar otra vez. Lo levantamos, se levanta. Pero si nosotros estamos vibrando en esas bajas frecuencias, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que salgamos de ahí. Y vamos a acudir siempre a lo primero que tenemos, que es lo tradicional en las culturas, que es lo que nos han enseñado. Y vamos a terminar en algo peor, porque muchas veces, y yo lo he visto, y no sé si a ti te ha pasado, yo he visto, por ejemplo, a personas que les ha costado hasta la vida de esas personas y la vida de otros familiares, porque se entregan a la devoción y a esto que se conoce como milagro. Y la misma religión, hijo, la misma religión pasa la factura en muchos aspectos. Bueno, yo, no es porque sea yo, pero me ha tocado de gente que ha sido como muy maldadosa, me ha rodeado, bueno, de hecho, de muchas veces de familiares directos. He visto esas energías trabajando y ahora tú te das cuenta que, claro, como somos seres de luz, somos seres Ibra, por eso siempre te han querido dañar desde tu infancia, más encima todas las cargas emocionales que traes del árbol y todo el tema. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando la conciencia sabe que algo se puede llegar a dañar demasiado, dice que cada árbol anda con su hacha, ¿verdad? La misma conciencia poda el árbol. Si ese árbol no va a dar un buen fruto, no va a dar cosas positivas, la misma conciencia lo corta. Entonces, yo he visto morir gente que ha querido hacerme daño y eso para mí ha sido bien fuerte porque la conciencia conoce todas las intenciones, mijo. Todas las intenciones de la persona las conoce. Entonces, son temas también delicados porque por eso es necesario que nosotros cambiemos, porque estamos en una lucha disolviendo egos, ¿verdad? Estamos botando esas cáscaras, esas falsas máscaras, que tenemos que sacarnos todas esas clipot, como llamaron alguna vez, para mí son egos, creencias, que son las que alteran la conciencia mesiánica. Entonces nosotros a medida que vamos tratando de liberarnos, yo tengo igual luchas, no crean que no las tengo, lucho con mi carácter de repente, porque yo soy muy histriónica, muy dispersa de repente, a veces tengo que tratar de equilibrarme así como buscar mi centro. Entonces, estoy tratando de hacer morir cosas en mí, o sea, que esas cosas mengüen, porque este es un trabajo interno. Para nosotros se nos va a hacer fácil, digamos, porque la sabiduría que viene del mundo mononcial nos acompaña, mijo. Por eso dice que hay dos tipos de sabiduría, la diabólica y la del mundo mononcial. Entonces, cuando tú le dices a la conciencia que quieres la sabiduría del mundo mononcial, es la que te tiene que acompañar a ti, la que te abre el discernimiento, el entendimiento, entender cómo funciona esta matrix. Ella es la que nos acompaña a nosotros. Entonces, es
cambiando primeramente, como decía aquí, cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en palabras, las palabras se convierten en actos y los actos en destino. Entonces, es importante el juego de palabras, no importa las palabras que usemos, tratando de decir, modificar, reestructurar, pero quien discierne la intención que hay en tu mente y en tu corazón es la conciencia. Entonces, porque todo este lenguaje que hemos tenido durante años, mijo, y gracias a la conciencia todavía estamos en pie, porque ella discierne lo que nosotros, la intención que tenemos. Entonces, eso es lo más maravilloso, que no estamos solos haciendo este trabajo. Entonces, como la intención la entiende la conciencia, aunque nosotros cometamos errores en el lenguaje, la conciencia igual sabe la intención que ponemos en eso, porque hay una vibración, hay una energía en eso. Así es. Así es. Entonces, es muy importante porque nosotros podríamos empezar, claro, crear un diccionario es bueno también, totalmente. Uno sí también puede ir modificando para que los que sigan después de nosotros también vayan modificándose también y vayan corrigiéndose, que tampoco no es malo. Entonces, es muy importante. Somos lo que pensamos, atraemos lo que manifestamos nosotros en nuestro corazón. Entonces es importante saber que ahora que me alegro mucho por el tema del árbol genealógico, porque son programas que hay que cortar del árbol. Yo ese trabajo ya lo hice hace como 8 años atrás y de hecho por eso, vamos a decir, el maestro, el Mesías, enseñaba a través de la naturaleza. Él no enseñaba en la sinagoga. ¿Por qué? Porque él enseñaba en la naturaleza, porque la naturaleza está metida dentro de mí también. Dentro de mí está el mar, que todas las aguas que yo tengo. Nosotros tenemos la misma cantidad de agua que tiene el planeta en nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú observas, dice que el ojo del observador altera toda la materia. Por eso los arquitectos, la masonería, tienen el ojo, o el Illuminati tiene el ojo. ¿Por qué? Porque ellos, el ojo del observador altera toda la materia. O sea, tomemos conciencia de lo que estamos hablando. Si yo observo con un buen ojo, voy a alterar lo que se ve negro afuera. Y depende de mí, del nivel de conciencia que yo tenga, voy a aplicar ese ojo bueno. Voy a mirar las cosas en forma positiva. Entonces, como yo lo estoy observando, soy yo la que va a crear mi logro hacia afuera. Albert Einstein lo decía, el ojo del observador. Porque la oscuridad no existe, solamente es ausencia de luz. Por eso te bombardean con información de afuera, por eso la cajita negra de las películas te hacen ver o crear. Tú sabes que las noticias están totalmente manipuladas. Entonces, ellos crean esa imagen para que tú la absorbas y le des poder a eso. Si sigues el patrón. Claro, y el mayor egregor que crearon ahora con el tema de... Claro, sí. Fue el mayor egregor que se creó porque la gente la amedrentaron, la gente tuvo miedo y se trabajó por 2 años. 2 años quiere decir se replicó doblemente, arriba y abajo. Ha sido un placer para mí por haber compartido contigo este tema de los milagros. Y pues, ¿qué consejo le darías tú a las personas acerca de los temas ya para finalizar? Que tratemos entre todos de modificar esta realidad. Tratemos entre todos, porque todos somos una unidad. Somos todos una misma conciencia, sino que nos quisieron fragmentar, nos esparcieron en niveles distintos de conciencia.
pero somos todos una sola conciencia y nosotros somos una conciencia mesiánica, donde en nosotros estamos trabajando, digamos, estamos laborando, la palabra trabajar es trabar hacia abajo, donde estamos laborando esta esencia que es vida, amor, luz y paz en nosotros. Entonces, si alguien necesita un consejo tuyo, si alguien necesita una palabra tuya, si alguien puedes ayudarlo, no sé, de alguna forma, no nos dejemos solos. Entre nosotros tenemos que unificarnos, estar ahí es importante porque cuando hemos pasado procesos y hemos estado solos, porque a mí me tocó difícil pasar 2 años ya, gracias al universo y a la conciencia ya estoy saliendo de situaciones, pero lo más importante también es aprender a agradecer todos los momentos que uno ha vivido, aunque sean de escasez, aunque sean de dolor, aunque sean de amargura muchas veces, hay que agradecerlos, porque ya uno deja de ser, si pasaste un momento difícil, lo voy a hablar como experiencia personal, yo ya no soy la misma persona que era hace 2 años atrás. Se formó otro temperamento y otro carácter en mí. Por eso la conciencia te va metiendo presión porque quiere sacar lo mejor de ti y quiere potenciarte para lo que viene. Te está habilitando, te está capacitando para enfrentar lo que viene, porque si no tienes experiencia, no vas a decir, no vas a poder ponerte en los zapatos de otra persona, porque no has experimentado nada. Entonces, no importa por el valle que estemos pasando cada uno de nosotros, hay que agradecerlo, porque es una experiencia y las vivencias se van juntamente con nosotros. Y esta experiencia es como que la conciencia misma se está experimentando a través de nosotros. Por eso ella nos conoce tan bien. Entonces sabe de qué somos capaces, sabe las luchas que tenemos, sabe cómo nos sentimos, sabe cómo nos levantamos y sabe cómo nos acostamos. Entonces, de máscara el mundo está lleno. Nosotros tenemos que ser auténticos, tenemos que ser quienes somos. Y yo soy. Entonces, agradezco a todos por la confianza de poder explayarme con ustedes y bueno, a través de la experiencia, de las vivencias, he pasado yo te dije la otra vez, yo tengo muchas historias que contar. Entonces, le doy las gracias por la oportunidad de presentar esta plataforma y de poder entregar un granito, aportar un granito de arena y es muy importante desprogramarse de todos estos certificados que hablamos el otro día ahí en la noticia, porque todas esas son ligaduras del alma, todo lo que sea certificados de nacimiento, porque les decía yo, es mentira los certificados de nacimiento, porque nosotros siempre hemos existido, entonces aquí como esta Matrix es mentira, nosotros siempre hemos estado. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces es importante tomar conciencia de que nos estamos desprogramando y mayores cosas haremos en este tiempo, que no se nos olvide. Claro que sí. Así que un beso y un abrazo a todos y muchas gracias, muy amable, John. Viviana, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación, por haber compartido conmigo. Pues de mi parte, todos, pues creo que hablaremos mucho más de esto en otros videos. Y pues, recuerden que eso que conoces como milagro no siempre se te da gratuitamente. Cuando tú pides un milagro, estás renunciando a todo lo que tú eres y a todo lo que Él te dio.
porque el milagro viene de algo detrás, viene de una entidad. Y lo que tú tienes que buscar y a donde debes llegar es al mundo moroncial, que es donde está la verdadera conciencia, donde todo es posible. Y donde eso que tú conoces como milagro no es milagro, sino que es una realidad energética y la expresión de todas las cosas. Porque tú eres un regalo que fue entregado al universo. Y eso que tú conoces como milagro realmente, que es básicamente la integración de toda la energía de él en ti, es tu expresión y todas las integraciones del amor, la vida, la luz y la paz. Si les gustó, compartan, denle me gusta, denle la campanita, suscríbanse. Nos vemos en una próxima transmisión de la plataforma informativa 2020. Diana, un placer. Hasta la próxima.